Hola mi gente querida, hoy para aquellas personas que les interesa el tema sobre motores eléctricos y bobinados y conexiones, para algunos que me han llamado y me han pedido información sobre ese tema, cómo se pasa un motor de 110 a 220 o viceversa, entonces vamos a ver un poco sobre el tema de los bobinados y para aquellas personas que quieren incursionar en esto, también hay unos tips aquí en los cuales los pueden aplicar. No antes, sin invitarlos a que se suscriban y activen la campanita y estén atentos a todas las instrucciones que vamos dando a través de estos temas que a muchas personas les puede interesar. Hoy tenemos una pequeña bomba que es de, no alcanza a ser de medio caballo, es por ahí de 1/3, pero ella saca 1 pulgada de agua, ¿sí? La cual es de esas turbinitas o motobombitas pequeñitas que vienen, que llaman de tipo China, vienen bobinados en alambre de aluminio, por lo que empiezan a ser del tipo desechable. En esta vez vamos a ver cómo un motorcito de estos lo podemos reintegrar después de que se quema y volverlo útil y de pronto mejorar sus condiciones, porque ya se bobina es en cobre, donde el cobre tiene unas diferencias muy grandes al aluminio. Por decir, aquí podemos ver un bobinado de aluminio y esos empalmes en que lleva las conexiones de las entradas de la corriente se empalman con cables de aluminio, lo cual presenta problemas porque ya han llegado varias que se aíslan nomás en la mera conexión, ya que el aluminio no empalma perfectamente con el cobre y hace normalmente un aislamiento. Entonces, motores nuevos y desde un comienzo están aislados solo en la conexión, a veces estando bien el embobinado, o sea, sin haberse quemado. En este caso, vamos a ver cómo se restaura un motorcito y cómo se embobina un motorcito y cómo es que salen al final las conexiones que pasamos de 110 a 220, teniendo en cuenta que este motor tan solo nos funciona a 110, pero igual aquí vamos a poder ver cómo es que lo pasamos a 110 o a 220 y cómo es el proceso de embobinado. Aquí tenemos dos núcleos idénticos de los mismos motores, ¿sí? De este tipo de turbinitas que ya hablamos, que normalmente son desechables, pero aquí las vamos a restaurar para que vuelvan a tener una vida útil, ya que el resto de sus piezas están bien y solo fue el bobinado. Entonces, primer paso para nosotros bobinar un motor de estos, cualquier persona que quiera incursionar en este tema, pues esto es un trabajo de tipo muy artesanal, de mucho cuidado y de mucha curia, pero igual se hace. ¿En qué consiste el primer paso? Consiste primero en tener este núcleo y sacar unos datos de ella. El primer dato que nosotros sacamos de un motor de estos es lo que se llama el paso. Lo llamamos el paso porque es los espacios que ocupa cada bobina. Cada bobina, de aquí a acá. Por decir, todo esto es una bobina. Entonces, la bobina más grande dice que tiene 2 espacios, la más pequeña tiene 10 y la otra que le sigue tiene 8 y así sucesivamente. Lo cual lo hemos sacado aquí en un apunte muy rústico, muy artesanal, pero que igual nos lleva a poder tener éxito en este trabajo. Aquí tenemos las ranuras, ¿sí? Y la distancia que hay entre, a ver, con esta será, entre una ranura y la otra, cada bobina. De aquí a aquí tenemos 12, la otra tenemos 2, 10, la otra tenemos 8, siendo que es un grupo de 4 bobinas. Y en el medio nos queda 4 espacios. Con lo que ya teniendo estos datos, ya podemos decir que ya tenemos el paso. Y el arranque o el bobinado de arranque, no más que en este caso consta de 2 bobinas. Es el que se llama de arranque. Y en el otro se llama bobinado de marcha o bobinado de trabajo. Entonces, el bobinado de trabajo está
con un grupito de 4 bobinas y el bobinado de arranque está en un grupito de 2 bobinas, teniendo en cuenta como este es un motor de 3450 revoluciones, entonces nomás tiene 2 polos, el N y el S, ¿sí? Y aquí representamos uno de los polos del bobinado de arranque. Volviendo aquí al núcleo, encontramos que aquí está un grupo de la marcha, o sea, del bobinado de trabajo o de camino o de marcha. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Y aquí tenemos el que se llama de arranque. Estos son 2 grupitos. Cuando un motor es de 1725 revoluciones o de menos revoluciones, tiene el doble de grupos. Ya no va a tener 2 acá, sino que va a tener 4. Y así sucesivamente dependiendo de las revoluciones a que trabaje. Esto es lo que se llama un motor de alta. Apenas tiene 2 de marcha y 2 de arranque. Teniendo en cuenta que esta de marcha se compone de varios grupitos. Entonces aquí está especificado cómo hicimos eso, cómo lo apuntamos. También apuntamos la cantidad de vueltas. Dice que la bobinita pequeñita tiene 60 vueltas, que la otra tiene 59, que la otra tiene 47 y que la otra tiene 51. Todo esto nos conforma un solo polo y va a ser bobinado en el mismo sentido. Bueno, aquí como podemos ver el alambre que tenía, ¿sí? Y aquí de donde sacamos los datos. ¿Cuáles son los datos? O sea, la cantidad de vueltas que tenía, ¿sí? Aquí podemos ver. Entonces esta sería la pequeña, que dice que tenía 60 vueltas. La que le sigue, bueno, aquí están en orden desordenado. Pero entonces aquí tenemos las bobinas, las diferentes, un solo polo. Nomás le sacamos los datos a un solo polo porque el otro tiene la misma cantidad de vueltas. Ese sería el primer paso. Haber sacado el alambre con mucha curia y haber contado las vueltas. Y después de eso ya viene el segundo paso, que consiste en sacar los moldes. ¿Qué son los moldes? Yo los llamo moldes a la distancia que va a llevar una bobina a otra. Entonces, pero antes también tenemos que aislar. Vamos a ver cómo es el proceso de aislado antes de todo. Hay un papel que se utiliza para eso que se llama papel por aquí lo llaman papel pescado, otros lo llaman papel fibra. Lo cierto es que es un papel especial para bobinar. No es un cartón, no es un papel común. No es un papel común y tiene un proceso para colocarlo. Primero que todo sacamos todos los aislantes viejos que tenía los plásticos, dejando la ranura muy limpia. Tiene que quedar muy limpia para poder de que el nuevo papel entre. Entonces vamos a ver, aquí ya tenemos que de este se sacó un papelito con una medida específica. Se hicieron varios cortes hasta que ya nos quedó de este tamaño. 3. Aquí tenemos el papelito que ya habíamos tomado la medida y habíamos hecho los diferentes experimentos hasta que nos diera exactamente la medida. Debe de quedar en tal posición que quede bien profundo hasta aquí, hasta el bordito del hierro del núcleo, para luego que la tapa no presente problemas, porque luego esto va a llevar una tapita de papel. Pero después de que nosotros ya tomamos la medida y que vimos que queda bien profundo, porque se acomoda bien a la ranurita y todo eso, y que no quede sobresaliente, entonces le hacemos un pequeño doblez aquí, el cual me ha dado muy buen resultado, para que al meter el alambre, el papel, el plastiquito o el papelito, que esto en realidad es como un plástico pero tirando a papel, no se raje, entonces queda con un refuercito aquí en la orilla. Algunos bobinadores le ponen también, en vez de este doblez, le colocan cinta. Yo utilizo este doblez y me ha dado muy buen resultado, y así ya no necesitamos la cinta.
Aquí ya están todos los papeles puestos. Y ya solo es aquí empezar a bobinar. Cuando nosotros hicimos para hacer las bobinas, entonces nosotros hemos tomado una medida, la cual dijimos que el paso de la pequeña es 4 vacíos en el medio. Entonces decimos así. Hacemos así. Esta es la más pequeña, entonces decimos lleva 4 vacíos. O sea que sería 1, 2, 3 y 4. O sea que al 5 iría. Esto nos dio la medida. Entonces aquí podemos ver cómo nos quedaría. Tenemos 4 vacíos, 1, 2, 3 y 4. Luego la que sigue, yo esto lo llamo moldes porque con esta medida es que vamos a hacer las bobinas. Aquí llegamos y colocamos la que sigue, teniendo en cuenta que para hacer este molde, este pequeño molde de esta medida, varias veces estiré, la recorté, la alargué hasta que decidí que esta iba a ser la medida de esa bobina. Aquí tenemos la tercera, ¿sí? Como podemos ver aquí están las 4 bobinas del primer polo, de la primer bobina que vamos a hacer, siendo que esta es las medidas. Aquí podemos ver cómo son las 4 medidas que llevan. Entonces aquí ya llevados a la práctica, en realidad esto es una medida. Con base a esta medida vamos a hacer las bobinas, ¿sí? Como vamos viendo, una va siendo más grande, la otra más pequeña, la otra más pequeña, y en realidad hasta que queda así, ¿sí? Son 4 pedazos de alambre, los cuales hicimos un círculo para que nos dé la medida. Existen varias cosas para bobinar, varios aparatos. Como aquí en realidad es algo muy artesanal, entonces ya es idea de cada persona si utiliza una herramienta apropiada para hacer las bobinas o utiliza algo muy técnico, pero la parte práctica sí es real de cada persona, la habilidad con que lo pueda hacer. Aquí podemos ver el molde que teníamos, que sacamos para el que nos va a dar la medida de la bobina del último polo. Ya habíamos hecho la pequeñita, luego la que sigue y luego la que sigue, y aquí vamos a hacer ya la más grandecita, teniendo en cuenta que son 4. Entonces aquí contamos 1. Una de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta es que yo siempre tengo templado aquí el molde para que la bobina que voy a hacer me dé exactamente esa medida. Entonces 1, 2, 3, 4, bueno, ya. 51, 52, 53, 24, 25, 26, 27. Ahí es la medida 57. 3. Ya como podemos ver, las bobinas están hechas. Esta fue la última que hicimos, la más grande. Y entonces este era el molde con que la hicimos. Siempre debemos tener la precaución de quitar el molde, porque si se nos queda allí podemos de pronto cometer el error y amarrarla y se nos va a ir dentro del bobinado, y es un error que luego nos puede costar problemas, porque esto aquí queda representando un corto porque está unido acá. Entonces no debe estar este alambre allá afuera, esto es un alambre grueso. Otro dato importante es que el alambre se calibra y debe ser exactamente el mismo calibre que tenía. Una cosa bien importante, la bobina pequeña, cuando comenzamos, por ejemplo aquí arrancamos al lado izquierdo en la bobina pequeña. Aquí está el comienzo y aquí está el final, arrancamos al lado izquierdo. Entonces cuando se vaya a colocar debemos de conservar ese mismo giro, o sea que aquí arranca, aquí terminó
y aquí comienza al lado izquierdo. Entonces esta iría aquí. Luego la que continúa, que es esta, entonces también debemos de mirar cuál es el comienzo, y sabemos que vamos al lado izquierdo. Entonces aquí vamos así al lado izquierdo, porque así ve, aquí vemos cómo termina aquí en este lado, y aquí tiene que seguir conservando el mismo giro. Yo puedo equivocarme y colocar esta bobina en sentido contrario, o sea, aquí arranca aquí arranca a la izquierda, pero también la puedo colocar así y quedaría arrancando a la derecha, porque aquí comienza al lado derecho. Si colocamos una bobina de esas equivocadamente, el motor irremediablemente queda malo todo el bobinado, todo, con una sola bobina de esas que lo coloquemos al revés. Entonces siempre se debe conservar el mismo sentido. Comenzamos a la izquierda y la final también tiene que salir a la izquierda. Aquí va a la izquierda y aquí va a la izquierda y termina saliendo a la izquierda. Como podemos ver, aquí entró a la izquierda y aquí salió a la izquierda. O podemos decir a la inversa, de entra a la derecha y aquí salió a la derecha, salió por la derecha. Entonces, teniendo en cuenta, aquí entró a la izquierda, siguió esta a la izquierda, siguió esta a la izquierda, y esta tiene que terminar también al lado izquierdo. Nunca nos podemos equivocar, porque entonces queda el polo equivocado, porque en realidad todas estas bobinas dentro del motor corresponden a una sola. 3. Mi gente querida, esta es la primera parte de los primeros tips de cómo se bobina un motor monofásico, ya que la gran mayoría de los motores monofásicos se utiliza este procedimiento. Los motores trifásicos igual tienen el mismo proceso de bobinado, pero ya los grupos es diferente. Entonces, en esta primera parte ya pudimos ver lo más elemental. Estamos haciendo aquí algo muy rústico, si podemos hablarlo así, o muy antitécnico, porque la práctica es la que hace el maestro. Pero entonces aquí tenemos los datos más importantes que se deben de tener en cuenta para tener éxito en un bobinado de un motor. Entonces los invitamos a que le den like y se suscriban y estén atentos a estos contenidos.